Y vamos a enfocarnos en un versículo que proclama nuestra misión como creyentes. Hay un solo versículo y nos llama la atención muy clara si somos creyentes genuinos, verdaderos, y es importante de proclamar lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 1, y como siempre, tengo dos versiones de la Biblia protestante, la Biblia evangélica cristiana y la Biblia de los católicos. ¿Por qué? Porque tenemos el fenómeno en Latinoamérica donde tenemos esa gran división entre los católicos y los cristianos, y ni siquiera se dan cuenta que la palabra del Señor dice la misma cosa. Esa es la ironía de todo esto, ¿no? Nos maldecimos unos a los otros, ¿no? En el nombre de Jesús, algo que yo no comprendo y no entiendo, ¿no? Pero la palabra del Señor aquí nos llama la atención, y note bien lo que dice el versículo 16, vamos a leer la palabra del Señor aquí, ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor, y dice en versículo 16, el apóstol Pablo está hablando y él dice: ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Dice: pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. En la versión católica dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos y en primer lugar dice, pero también a los que no lo son. Señor Padre, te pedimos en esta mañana que abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, de penetrar, Señor, las partes más profundas de nuestros corazones, para comprender que nosotros dependemos de ti y solamente de ti y de nadie más, Señor. Lo que tú utilizas alrededor de nuestras vidas son las circunstancias, Señor, y la gente que tú has depositado en nuestros caminos para bendecirnos y ayudarnos. Pero al fin del día, Señor, reconocemos que todo viene de ti, eres el único fuente que nosotros podemos depender. Ahora, Señor, abre nuestros corazones para comprender tu palabra con el propósito de aplicarla en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor, y note bien lo que dice aquí, por favor. En Romanos capítulo 1, y quiero que vea conmigo, por favor. Esta es la misión de un creyente. Y en muchos lugares, y es algo interesante, tú sabes que cada área del mundo, de este planeta, esta tierra que estamos viviendo, que tiene sus cositas distintas, ¿no? En Latinoamérica nosotros lo tenemos igual, donde creemos y estamos convencidos que es la responsabilidad de la iglesia de hacer tal cosa. Pero como un creyente individual, yo no tengo esa responsabilidad. Es la responsabilidad de la iglesia. Bueno, el fenómeno es como decir, yo pertenezco a una familia y es la responsabilidad de la familia, pero los miembros individuales no tienen ninguna responsabilidad. ¿Cómo funciona eso? No funciona, ¿no? Eso, la lógica no funciona aquí, pero ese es el sentido muchas veces en Latinoamérica, y especialmente cuando llegamos aquí. Ahora estamos entrando en esta sección de escritura en Romanos, hablando del Evangelio en Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. ¿Y por qué? Porque aquí donde se aclara absolutamente todo en términos de la salvación que el Señor ofrece. Y quiero que note, por favor, lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si bien muchos creyentes, y utilizo esa palabra mucho, creyentes cristianos, porque en la iglesia protestante, evangélicos, y en la iglesia católica romana hay muchos creyentes, hay muchos verdaderos cristianos en ambos. Tu membresía en una iglesia no indica su estado espiritual con el Señor. Por ejemplo, si yo tomo la decisión de dormir esta noche en el garaje, ¿no?, en la cochera, eso no me convierte en un carro. ¿Me comprende? Es lo obvio.
En ambos lugares, porque el pueblo latino estamos divididos en esos dos grupos principales, ¿no? Hay creyentes verdaderos ahí. Y esos creyentes tienen una responsabilidad en relación con el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque no existe un Jesucristo evangélico y no existe un Jesucristo católico. El único Jesucristo que existe es el Hijo de Dios. ¿Comprende? Ahora. Y tomo el tiempo de repetir y decir esas cosas. ¿Por qué? Porque yo recibo la comunicación por todas partes de Latinoamérica a través de nuestro programa de televisión y radio, ¿no? Y todavía la ignorancia domina y la tradición domina y va más allá de la lógica. Es importante que para nosotros que llegamos a este país, ¿no? Traemos nuestras tradiciones y, como digo, y nuestras mañas y nuestros sentimientos, porque es difícil de divorciarnos de ellos, ¿no? Pero en relación con la palabra, si la palabra dice la misma cosa en ambas Biblias, ¿qué significa? La misma cosa, ¿no? Y eso debe ser obvio. Ahora, si bien muchos creyentes o cristianos creen en la importancia de compartir la fe, esa es la responsabilidad número uno para nosotros como creyentes, es compartir la fe. De igual manera que compartimos la bienvenida en la mañana con una persona, le decimos buenos días. No decimos buenas noches, ¿no? Es buenos días, ¿no? Y les saludamos con cortesía, con respeto. Bueno, igual en nuestra vida espiritual debemos de compartir nuestra fe con todos. No importa quién sea. ¿Por qué? Porque nosotros somos un reflejo del Señor Jesucristo. Ahora, note bien que una parte significativa en estos versículos que estamos leyendo aquí, una parte significativa de muchos creyentes no se involucran regularmente en el evangelismo, en compartir su fe. Somos, tú sabes, conoces la agencia del gobierno de la CIA, ¿no? Somos agentes secretos, ¿no? Somos agentes secretos, ¿no? Y eso me llama la atención. ¿Y qué es un agente secreto? Bueno, la cosa, pero no existe un creyente secreto, ¿no? Eres o no eres, y eso es bien sencillo, ¿no? Y ahora hay un sinfín de estudios, y ahora que se están realizando en Latinoamérica, ¿no? Que muestran que si bien la mayoría de los creyentes, ¿no? Creen en la importancia de compartir su fe, ¿no? Y muchos dudan o no están seguros de cómo hacerlo. Ahí donde hallamos el reto y el desafío. Bueno, incluso aquellos que quieren compartir no lo han hecho activamente en los últimos 6 meses, el último año, o desde que cuando llegaron a los pies del Señor Jesucristo. Es algo tan personal, tan secreto, tan apreciado, que lo tenemos guardado en la parte más profunda de nuestro corazón, pero nunca traspasa nuestros labios. Ahora, es interesante que en estos últimos 5 años se ha realizado, a pesar de COVID-19, a pesar del coronavirus, se ha realizado un sinfín de estudios, ¿no? Y note bien, un estudio en el año 2022, ¿no? Encontró que menos de la mitad de los que se identifican como creyentes habían compartido un versículo de la Biblia con otra persona. Imagínense eso. Es interesante, ¿no? Una historia o cómo convertirse en un creyente verdadero con un ser querido no cristiano, no creyente en el último año. Caminamos por las calles, vamos y asistimos a las fiestas uno de los otros, tenemos a las fiestas de boda, tenemos las fiestas de cumpleaños, un sinfín de fiestas y hablamos de todo, pero nunca se menciona porque nunca es el lugar apropiado, y esa es la frase, no es el lugar apropiado para hablar de eso. Bueno, ¿y dónde es el lugar apropiado? Porque ni siquiera en la iglesia se habla. Y se supone que ese debe ser el lugar, ¿no? Hablamos de cuándo vamos a almorzar y a dónde vamos a ir, y hablamos de un sinfín de cosas, pero ni siquiera de eso. Y esto es un tremendo fenómeno, ¿no? Que existe. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Mira lo que él dice, y lo dice bien, bien claro. Él lo dice bien claro aquí en versículo 16. Mira lo que él dice aquí. Él dice aquí,
Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y la verdad es que para muchos creyentes, porque como somos CIAs, ¿no? Agentes secretos, ¿no? Sí, tengo vergüenza de hablar del Señor. ¿Ok? ¿Y qué va a suceder el día que nos presentamos delante del Señor? Porque tú sabes que todos vamos a partir de esta tierra, ¿verdad? Ahora, yo no estoy profetizando aquí. La gente y nosotros somos místicos, ¿no? No hable de eso, porque si habla, va a suceder. Mija, mijo, si se habla o no se habla, tú vas a pasar de esta tierra, ¿me entiendes? Pero somos bien místicos. Somos místicos ahora. Yo no creo que nadie tiene prisa este día, ¿verdad? El bus está afuera para llevarnos al cielo. No creo que la gente tiene prisa. Pero la cosa es que no tratamos el tema más importante de todo el universo. No es tu carrera, no es tu trabajo, ni siquiera es tu familia. Y eso suena bien raro. La cosa más importante es asegurar que yo estoy en la presencia del Señor apartando de esta tierra. ¿Por qué? Porque sé que voy a apartar de esta tierra. Esa es la realidad, ¿no? Que yo sea miembro de la familia Ildefonso, con todo respeto, y yo vengo de una familia de más de 500 miembros. Somos una tribu grandísima. Pero ¿qué me importa que yo sea miembro de esta familia y voy al infierno? Esa es la realidad que tenemos que reconocer. Hay un informe que se realizó antes de que comenzó COVID en el año 218 que indicó que si bien el 97% de los creyentes creen que dar el testimonio de Jesús es algo importante, pero solo alrededor de 20% participan activamente en compartir su... ¿No hay una contradicción aquí? Tiene que... Ahora, y el día más apropiado, entre comillas, que se, por lo menos que nos da el lujo de compartir el Evangelio, ¿qué día? El domingo. No. Y nos vamos y nos sentamos en la casa uno al otro, o vamos a un restaurante y ahí estamos. Te van a oír, te van a escuchar. ¿Qué me importa? Hay otro estudio en el año 22. Descubrió que si bien el 66% de los creyentes dijeron que estaban abiertos a hablar sobre su fe, pero muchos no estaban seguros de cómo iniciar la conversación. Y dan un sinfín de razones por su vacilación, ¿no? Muchos creyentes dudan que por medio de perder amigos o ser percibidos como estrechos de mente, cerrados, testarudos, y no quieren ser percibidos así, no voy a hablar. ¿Okay? Algunos creyentes no están seguros de cómo entablar la conversación, cómo comenzar algo tan significativo como su fe. Y mucha gente camina en la calle. Yo no creo en Dios, pero un carro le pega y con eso es la primera palabra que traspasa sus labios. ¡Mi Dios! Y yo, ¡wow! Sí, tú tienes un Dios. Ese es el fenómeno. Tú lo descubres. Y la otra cosa, muchos se enfocan en su experiencia personal. En su experiencia personal, por encima de la palabra. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, es lindo que llegaste, pero ese no es el Evangelio. Yo estaba sufriendo así, tal. No, eso es parte de su testimonio, pero no es el Evangelio. Oh, mi esposa así, y mi esposo así, y mis hijos así, y perdí mi trabajo, y estaba en el hospital sufriendo de cáncer. Y todo eso es real, pero no es el Evangelio. Porque la experiencia de cada uno de nosotros es diferente. En cada cabeza su propio mundo, ¿no? Veo las eléctricas aquí, pero yo estoy convencido que de las eléctricas que están presentes aquí, cada una de ustedes son indiferentes, ¿sí o no? Muy distintos que somos todos, ¿sí o no? Su experiencia no puede ser el mensaje principal, puede aumentar, puede complementar, puede suplementar, pero no es el mensaje. Tu experiencia no me lleva al cielo. Más bien, si yo me enfoco, me aferro a tu experiencia, me lleva al infierno, porque todavía no sé cómo entrar al cielo.
Y mucha gente, ellos priorizan su camino de fe personal sobre la búsqueda activa de compartir con los demás. Somos agentes de la CIA, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y la verdad es que el evangelismo no es un comportamiento universalmente practicado entre los creyentes, y ahí está la vergüenza. Nos quejamos de los musulmanes que andan caminando sobre la tierra por todas partes, matando a todo el mundo y convirtiéndolos a la espada, ¿no? Así lo hacen, ¿no? Y nosotros escondidos. Esa es la ironía, ¿no? Y la mayor parte, mira lo que está pasando en la India con Pakistán ahorita. Y son primos. En los 40, cuando llegó a Inglaterra, ¿no? Y dividió el pueblo entre Pakistán y la India. Y mitad de la familia se quedó en este lado, la otra mitad se quedó en este lado. Y este grupo es hindú, este grupo es musulmanes, y se odian, se detestan por la única razón de su religión. A pesar que tienen la misma sangre que fluye en sus venas. Eso es lo que pasó en Alemania, el oriente y el oeste. ¿Te recuerdas eso? En la historia. Literalmente, mitad de la familia estaba en este lado, le dieron hasta las 3 de la tarde, y los que no alcanzaban, cerró la frontera y ahí estaban. Por los próximos 66 años. El otro lado. ¿Por qué razón? Nosotros creemos y nosotros sí creemos. No creemos. Ese es el relajo. Mira lo que va a pasar estos días con nosotros. Mira. Aquí está el desafío para nosotros. En esta tierra hay 8.2 billones de habitantes en la tierra. Ahora, trata de imaginar esto. 8.2 billones de habitantes, nuestra población, en 195 países, en todo el mundo. Un montón de gente. Y de los 8.2 billones en la Tierra, cada año, 62 millones mueren. ¿Te puedes imaginar eso? 8.2 billones, pero 62 millones mueren al año. Eso quiere decir que 150,000 personas mueren al día. 150,000 personas mueren al día. ¿Cuál es la probabilidad que tú y yo somos hallados dentro de esa cifra? 150,000 personas mueren al día en todos estos países, incluso. En cualquier momento, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje más importante? Y esa cifra es cierta. Ahora, también, cada año, también, nacen 132 millones. Yo creo que la mayor parte está en Latinoamérica. ¿No? 132 millones nacen cada año. En otra palabra, 338 miles de personas nacen al día. 338 miles de personas nacen al día. Pero 150,000 mueren. Y la mayor parte mueren en camino al infierno. No me diga que el mensaje del Evangelio no es importante. Y Pablo sabía algo también. Él se estaba dirigiendo ahora a un grupo de creyentes que él personalmente no conocía en Roma. No había llegado a Roma todavía. Él estaba en camino a Roma y mandó esta carta. Y sabía que había un montón de judíos que habían llegado a los pies de Cristo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1, capítulo 2. Y él nunca los conoció a ellos. Pero obviamente, históricamente sabemos que los creyentes del día de Pentecostés, cuando nace la iglesia oficialmente, y llegó la persecución así, inmediatamente, huyeron y muchos se fueron por todas partes del mundo. Y un buen grupo llegaron a la Roma. Y él había oído el testimonio de estos hermanos y todos eran judíos. Eran judíos.
Y como judíos eran hombres de negocio, mujeres de negocio, todavía tenían la libertad de viajar entre el imperio de Roma, ¿no? Y cuando comenzó la persecución, muchos judíos huyeron de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de campo en campo. Y el testimonio de esta gente era interesante, que ellos iban testificando de Jesucristo. Y el imperio romano se molestó porque había un montón de creyentes que estaban traspasando, viajando por todo el imperio, testificando de Jesucristo. Y esto le llamó la atención a Pablo. Dije, wow, ¿quiénes son esta gente? Yo quiero ir y yo necesito fruto entre ellos. En otras palabras, él quería llegar y compartir el evangelio con ellos y con los otros judíos y gentiles, aquellos que no. Ahora, tú sabes que nosotros somos gentiles, ¿no? Depende de qué versión de la Biblia, somos gentiles o griegos. Que, en otras palabras, que no somos judíos, ¿no? Y la cosa es que él quería ir a Roma y él estaba en camino a Roma para compartir este mensaje. ¿Por qué? Porque el porcentaje de creyentes que estaban muriendo al principio de la persecución, eso era al día que estaban falleciendo. La persecución en Macedonia, que es la parte norte de Grecia, ¿no? 40,000 murieron ahí. Jerusalén, 60,000 murieron. En Roma, 25,000 murieron. En Acaya, en la parte que es la parte sur de Grecia, lo que tú y yo conocemos como la iglesia de Corintios, ahí había unos 18,000 más que murieron ahí. O sea, la probabilidad de usted sobrevivir, su fe, era muy pequeña. Y Pablo declara algo que los judíos no esperaban, ni los gentiles esperaban, ni los discípulos esperaban. Y aquí llegamos al fin en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Él tenía la responsabilidad de predicarle al judío primero y luego al griego, o en otra palabra, al gentil, porque era su pueblo. Ahora, y Pedro hizo la misma cosa. En la versión católica lo dice así: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Y uno de los mejores lugares para empezar a buscar una explicación más básica posible del evangelio es en la carta de Pablo a los romanos. Bien sencillos. Tal vez con más claridad que cualquier otro libro en la Biblia, Romanos contiene una expresión deliberada y por pasos de lo que Pablo entendió como las buenas nuevas. Ahora, de hecho, el libro de los Romanos no es para nada un libro, a menos no como imaginamos usualmente un libro. Es una carta. Es una carta en que Pablo se presentó a sí mismo, ¿no? Y ofrece un mensaje a un grupo de cristianos que jamás había conocido. Él no los conoció y dijo, los amo. ¿Es posible que tú amar a gente que tú no conoces? No, piénsalo bien, por favor, un momento. ¿Es posible amar a gente que tú no conoces? Seguro que sí. Dice, yo amo a mi gente en Venezuela. Que tú lo conozcas personalmente, pero que están sufriendo, y más todavía tienen familia allá, etcétera. No, ¿me entiendes? ¿Comprende? Yo amo a mi gente que está en Guatemala, yo amo a mi gente que está en El Salvador, yo amo a mi gente que está en México. ¿Me comprende? Seguro que sí. Es de la misma manera, es amar a los creyentes que están en otros lugares y están sufriendo. Y están sufriendo. Y tú sabes la razón, y la única razón por que ellos están sufriendo es por el evangelio.
Y es por eso que se percibe en Romanos es un estilo sistemático, paso a paso, para comprender el Evangelio. Y Pablo quería que estos creyentes conocieran acerca de su ministerio personalmente y especialmente de su mensaje. Él quería que supiera que las buenas nuevas que predicaba eran las mismas buenas nuevas que ellos habían creído. En otra palabra, mira, el Evangelio no cambia. Si un protestante evangélico te presenta el Evangelio, debe ser el mismo mensaje que te presenta un católico. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Jesucristo. El problema es que nosotros mezclamos nuestras religiones y nuestras iglesias en medio del mensaje. El mensaje es aparte de todo eso. Mira, ¿qué es la iglesia? La iglesia es donde vamos para... Primeramente, la iglesia no es un edificio. No es. La iglesia no es un lugar. La iglesia no es algo donde nosotros asistimos. No es. La iglesia somos nosotros. Es un cuerpo vivo de creyentes que estén en un edificio o no estén en un edificio. Podemos reunirnos debajo de un árbol. Esa es la iglesia. Eso es importante. Y el mensaje del Evangelio es aparte de la iglesia. La iglesia es el lugar, el cuerpo donde vamos para reunirnos con el propósito de expresar nuestra creencia, expresar nuestro cristianismo, expresar y dar nuestro servicio al Señor. Pero nosotros somos la iglesia. El mensaje debe ser igual. Debe ser igualito. Me recuerdo años atrás, y bueno, ya falleció, un sacerdote de la Iglesia Católica Romana en El Salvador, que él predicaba el Evangelio. Y el cardenal se molestó con él. Él dijo, y él la presentaba de la Biblia católica. Porque él dijo, no, la iglesia no te puede salvar. Más bien, él le hizo el reto, búsqueme en la Biblia católica donde dice que la Iglesia Católica Romana te puede salvar. Eso no existe, ni siquiera en tu propia Biblia. Que tú pertenezcas a una iglesia bautista, la iglesia bautista no te puede salvar tampoco. Es el Evangelio del Señor, es la palabra del Señor. Y él predicaba el mismo mensaje que todos se predicaban, el mismo mensaje que predicaba Pablo. Esa es la cosa. Mira lo que dice. No me avergüenzo, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. Pues, dice Pablo, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Mira, a partir de aquí, especialmente en los primeros 4 capítulos de Romanos, Pablo explica las buenas nuevas de Jesús con gran detalle. Si alguien me dice, no entiendo qué dice, obviamente no está leyendo. Porque conforme avanzamos en nuestro estudio de estos pasajes, vemos que Pablo estructura su presentación del Evangelio alrededor de algunas verdades fundamentales que no pueden cambiar. Verdades que aparecen una y otra vez en la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Ahora vamos a ver este gran progreso. Primeramente, Pablo le dice a sus lectores que a Dios a quien debe rendir cuentas. Esa es la primera cosa. A mí no importa qué parte del mundo tú vives, tú y yo tenemos que rendir cuentas a Dios. ¿Qué cultura, qué idioma? Tú y yo vamos a apartar esta tierra. Ahora, no estamos profetizando que va a ser esta noche, pero la cosa es que cuando apartamos, vamos a tener que darle a rendir cuentas al Señor por nuestra vida. Ese es el punto aquí. Y después de sus puntos introductores que Pablo comienza a dar aquí, Pablo comienza su presentación del Evangelio declarando la ira de Dios. ¿Quién quiere escuchar la ira de Dios? Nadie. Tú quieres siempre hablar con una persona que está de iracundo. No, hombre, uno ya se cansa de la cosa. Ok, te escuché, pero si es la misma cosa, dando la vuelta la misma cosa, ya uno se cansa de eso, ¿no? Pero la verdad, ¿por qué el Evangelio es importante? ¿Por qué? Por la ira de Dios. Dice, ¿pero qué? ¿Dónde está el amor de Dios? Buena pregunta.
El amor de Dios es que ya Él presentó la solución, la respuesta para evitar la ira de Dios. Y la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. Estaba en la reunión de los pastores ayer, el sábado en la mañana, y yo me quedé fascinado porque la discusión dio vuelta en sobre cómo es posible que Dios puede estar molesto. ¿Cómo? ¿Ustedes creen que Dios tiene la capacidad, una buena razón por estar molesto con el pueblo? Seguro que sí. Porque nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Y prometemos con Él y así, y no cumplimos. Y pecamos y hacemos un sinfín de cosas, y eso se va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y llega un momento donde, oye, tú tienes que pedir perdón. Y la gente, es que soy tan malo que no puedo recibir el perdón de Dios. Oh, tan grande, tan malo eres. Imagínese si Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, que mató tantas personas, si él hubiera caído de rodillas y pedir perdón a Jesús, ¿Jesús lo hubiera perdonado, sí o no? Seguro que sí. Nos molestaría a nosotros, ¿verdad? Pero la cosa es que, ¿qué? Pero Él recibe. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ahora, yo creo que ustedes vean algo conmigo. Abre su Biblia en Romanos capítulo 1 y les voy a mostrar del versículo 18 hasta 32. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 32. ¿Por qué el Evangelio es importante? Ahora, estas son las palabras textuales de Dios. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Mis palabras tienen significativo de qué? Nada. Muy bien. Comenzando el versículo 18, ahora Pablo comienza a desarrollar. Después de decir en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, mira bien, vamos a conectar este puente. Y mira lo que él dice en versículo 16 y 17, primero antes de comenzar el versículo 18, donde él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora, vea conmigo, y Pablo va desarrollando en detalle del por qué tú y yo debemos compartir el Evangelio. Porque tú y yo pasamos a la calle y cada persona que pasamos, y la gente te saluda, oh, buenos días, y te tratan con respeto, con mucha cortesía, pero cada uno es un pecador. Y no sabes cuándo vas a apartar de esta tierra. Mira lo que dice, versículo 18, ¿estamos juntos? Y él comienza con la razón número 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda injusticia de los hombres, con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Estamos fritos, ¿no? Porque él dice que ninguno de nosotros tenemos excusa. Ahora, yo puedo intentarle excusarme por el problema que Dios me acaba de decir, no tengo excusa. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó. Mira bien. ¿Tú qué dices? ¿Y por qué esa gente anda así? ¿Y por qué las lesbianas andan como andan? ¿Y por qué los homosexuales andan como andan? Y todo este transgénero y toda esa locura que... ¿Por qué? Porque llega un momento donde dice, ok, ¿eso es lo que tú quieres? Y Él levanta su mano de restricción de tu vida y Él te suelta. Y lo que tú no te das cuenta, que Él te ha enviado por tu libertad que tú insistes que tú tienes y tu libre albedrío que tú insistes que tú tienes, ok, vete. Y tú no te das cuenta que Él te acaba de soltar, se desconectó de ti y te ha dejado caminar por el camino de la condenación. Mientras que tú todavía estás vivo. Ahora, todavía tienes la oportunidad de arrepentirse. Si despiertas. Hasta el último momento tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero cuando Dios te suelta y tú dices, mi conciencia está limpia, mi conciencia no me molesta, tú estás frito. Mira. Ahora comienza aquí, versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó. ¿Quién está haciendo esto? Dios. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y ahora mira la última parte que se nos pasa por alto. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Uno dice, ¿y qué significa eso? Te voy a ayudar con el concepto. Yo no practico tal cosa. En mi familia nosotros no practicamos tal cosa. Pero la gente que tiene influencia en la vida de mis hijos, sí lo practican. Ellos son igual de dignidad y pueden estar involucrados en la vida de mis hijos. Entonces tú dices, bueno, nosotros no somos homosexuales, pero nosotros aprobamos los homosexuales, porque así Dios lo hizo. ¿Está captando lo que estoy diciendo aquí? Tú igual andas condenado. ¿Por qué? Porque tu práctica de lo que tú crees está completamente divorciado de lo que dice Dios. Nadie se escapa. Por esa razón el Evangelio es importante. Y Él agarra al fin del versículo 32, a todos nosotros que pensamos que somos los buenos, entre comillas. Ahora, para mis amigos, escuche bien, en la versión católica, que todavía es más clara, me encanta esta versión. ¿Por qué? Porque lo dice y en forma bien, mira, te muestra que eres un mentiroso si dices que tú no entiendes. Ahora, si tú no lo sabes, y aquí donde los creyentes, los cristianos se molestan conmigo, bueno, está bien, eso a mí no me molesta.
Yo creo que hay gente inteligente en los dos campos y hay brutos en los dos campos, ¿no? Hay ignorancia en los dos campos, ¿entiende? Pero mire bien, escuche bien lo que dice en la versión católica. Dice, en el versículo 18, en efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todo tipo de impiedad e injusticia de aquellos que obstaculizan injustamente la verdad a propósito. Pues, lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro ante sus ojos, ya que se les fue manifestado por Dios. Y lo que es invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas. Así no tienen excusa. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor y se han oscurecido su torpe corazón. Alardeando de ser sabios, se han hecho necios y han cambiado la gloria del Dios incorruptible por las representaciones de hombres corruptibles, incluso de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha entregado siguiendo el impulso de sus apetitos a una impureza tal que degrada sus propios cuerpos. Es la consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira y de haber adorado y dado culto a la criatura en lugar de dársele al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Así pues, Dios lo ha entregado a pasiones vergonzosas, porque incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales del sexo por sus usos antinaturales. Y igualmente los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se han encendido sus deseos en deseos de unos por otros, hombres con hombres cometiendo acciones vergonzosas y reciben en su propio cuerpo el pago merecido por su extravío. Y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios lo ha dejado a merced de su mente depravada. ¿Te puedes imaginar eso? Te deja a la merced de tu mente. Una pregunta, ¿tú tienes una mente llena de misericordia? Piénsalo bien. Lo peor que tú quieres es que Dios te deje a tus propios pensamientos. Déjame. Yo pienso como yo pienso y yo siento lo que yo siento. Tú no quieres que alguien te abandone a eso. Porque no estás razonando. Mira lo que él dice. Y él dice, en versículo 28, y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios lo ha dejado a merced de su mente depravada, que los impulsan a hacer lo que no deben de hacer. Está lleno de todo tipo de injusticia, malicia, codicia, perversiones, son envidiosos, homicidas, violentos, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, qué tremenda palabra, soberbios, arrogantes, inventores de maldades, rebeldes de sus padres, irreflexivos, desleales, crueles, despiadados. Conocen bien el decreto de Dios según el cual los que cometen tales cosas, acciones son dignos de muerte, pero no contentos con hacerlas, aplaudan incluso a los que lo cometen. Tomo el tiempo a propósito compartiendo dos versiones, porque este es el problema. Creemos que la respuesta está en esta iglesia o en aquella iglesia. No, hombre, la respuesta está en la palabra de Dios. 150,000 personas apartan esta tierra diariamente. Eso quiere decir que hoy día 150,000 personas en este día de 24 horas. Y cuando tú y yo despertamos mañana, comienza de nuevo 150,000. Y la mayor parte apartan al infierno, porque nadie tomó el tiempo de compartir el evangelio con ellos. Igual tenemos amigos, conocidos, vecinos, parientes, esposas, esposos, hijos, hijas, etcétera, 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 etcétera. Y tú sabes que no caminan bien, pero son buena gente. Miren, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, mi hija, mi hijo, son unos malvados? Ay, muy pocos padres van a decir eso, ¿verdad? No, es mi querida, es mi querido, es mi niño, es mi hija, es mi. Oh, yeah, pero reconozca la verdad también. Dame una pregunta. Si tu familia, a la hora de almorzar hoy día,
otra vez, no estoy profetizando. Se sientan a comer y 2 de ellos mueren en la mesa. Y tú sabes que nunca se han arrepentido de sus pecados. ¿A dónde están en camino? No, diga la verdad. Bueno, por lo menos sabemos que no es el cielo. Estaba en un debate en la televisión con un sacerdote y él se enojó conmigo en Perú y se olvidó que estamos en vivo. Se le olvidó a él que estamos en vivo y él se molestó y comenzó a maldecir y un montón de cosas. Yo dije, pero estamos en vivo aquí, y él se molestó tanto y dije, ok. Él dijo, bueno, todavía tenemos la oportunidad de orar por ellos. Yo dije, ok. Sacerdote, si tú me lo puedes mostrar aquí, esta es la Biblia tuya, ¿no? Le dije, esta es la Biblia tuya, ¿no? ¿La Biblia qué? Católica. Le dije, ok. En tu Biblia, muéstrame el versículo explícito o implícito que dice que tú puedes orar por los muertos para que salgan del infierno y entren en el reino. No existe. La iglesia enseña eso, igual como la iglesia bautista enseña un montón de otras estupideces. Pero ¿qué dice la Biblia? Teniendo la oportunidad. Mira, si la persona me dice, no me importa, yo no quiero escuchar, ok. Pero yo cumplí con mi deber con Dios. ¿Cuántas veces nosotros perdemos un ser querido y nos quedamos como si un estado de remordimiento, un estado de arrepentimiento, un estado de conciencia de culpabilidad, porque antes de partir nunca logramos aclarar las cosas. Y te sientes mal, y la persona muere, y tú te sientes, ay, qué día. Y por X razón no aclaraste las cosas. Entiendo lo que estoy intentando decir. Pero cuánto más importante la persona que va al infierno. Y tú tenías aquí la palabra. No, mi esposa no quiere saber. Ok. Mi esposa no quiere, pero yo sí entiendo, pero ¿lo hablaste? No, es que no. ¿Lo hablaste, sí o no? Bueno, no. Mira, déjame hablar con las esposas. ¿Ok? Porque yo hablo igual con los esposos. Porque la mayor parte de los esposos son cobardes cuando se trata de las cosas espirituales. Son bien machos para trabajar, machos para esto, pero cuando se trata de las cosas de Dios, son como una pasta. Un espagueti y ahí se dobla, bien aguaditos. Pero, mira, mujer, tú no me puedes convencer a mí que tú no tienes poder de hablar en tu casa. Deja esas tonterías. Porque cuando tú te molestas y la mano va así y tú comienzas, ya se terminó todo. No speak English ahora. De la misma forma, abre la boca y comparte el evangelio con él. Ahora, si él dice, no quiero, no me importa. Tú no tienes que, porque tú no tienes que dar cuentas a Dios. Ese es el punto que quiero llegar aquí. Porque tú vas a tener que darle cuentas a Dios. Teniendo toda la oportunidad y no abriste la boca. Pero insististe, hey, dame porque quiero ir a comprar tal cosa. Y que no le dé. Y encuentras la cartera de todo mundo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? El evangelio es la cosa más importante para nosotros a compartir. Incluso con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque el próximo 5 minutos no está garantizado para ellos. Y esa lección lo tuve que aprender. De joven
jugando con mi mejor amigo a la orilla de la acera. Y dos tontitos jugando, riendo, muertos de risa. Y él bajó a la calle y vino el bus y se lo llevó. Un momento de risa. Este es el mensaje más importante. Señor Padre, te pido en este día, Señor, que arresta nuestros corazones, Señor. Danos la convicción que necesitamos, Señor, de creer y abrir la boca y compartir el mensaje más importante, este gran mensaje de amor a aquellos que están cerca de nuestros corazones, Señor. Necesitamos su dirección y el impulso de tu Espíritu Santo para cumplir con esta tarea. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.